En pleno corazón del macizo de Anaga, entre barrancos y senderos, el caserío de Chinamada volvió a celebrar su fiesta grande. El 24 de agosto, tras 10 años de espera debido a la pandemia, se vivió la romería lustral en honor a San Ramón Nonato, patrón de esta localidad. ¿Cada cuánto es la romería? Esto es cada 5 años, con fiestas lustrales. Nosotros fuimos los primeros que hicimos esta romería. Y esto empezó con un carrozón. Esto va de la Carbonera a Chinamada. ¿Cuántos carros hay? Mira, este año se pasaron. De 10 años, me imagino que la gente tiene... Claro. Hay un montón de carros. Yo no espero tanto carro este año. Van saliendo de todas las casas, están haciendo carros. Mira, de aquí hay dos. Otro salió desde esta casa, otro salió de abajo. Sus inicios se remontan a la primera procesión que realizó la Asociación de Vecinos Alguaide con la imagen del santo cuando se inauguró la capilla. Al fundarse dicha asociación, se prometió traer a San Ramón Nonato, porque en Chinamada siempre había habido muchos hombres con el nombre de Ramón. Se decidió entonces cumplir con la promesa y se construyó la ermita donde se colocó la imagen de nogal del santo. En ese momento fue cuando comenzó la romería, acompañada siempre de vecinos al son de guitarras, timbales y tambores, y transitando a través del camino de tierra que conectaba a Las Carboneras con Chinamada. El día de la romería comienza con una misa en la ermita de Las Carboneras. Al finalizar, la imagen del santo sale de la iglesia y es recibida por un grupo de vecinos vestidos con pieles tal y como lo hacían los antepasados aborígenes de estas tierras, los huanches. La escena va acompañada de danza y tambores. Vecinos y visitantes siguen el ritmo de canciones tradicionales del folclore canario, dejando que la celebración los lleve acompañando al santo. En la cabeza, y después del paso de San Ramón Nonato, una pareja hace una exhibición de un deporte autóctono canario, la lucha del palo. Le siguen carretas y carros tiradas por vacas, burros, tractores y otros arrastrados usando la fuerza de los romeros. Lo disfruté, ¿no? Sí. Y que van poniendo Por año, la romería. por año algunas he puesto más y algunas cosas que no tienen que ver con romería, sino que tenemos yo en la carreta. Entonces tú eres muy romero. Romero, lo que puedo decir. Hay años que más y otras menos. Y esta de aquí es la primera que... Es la primera vez. Esta no es una romería cualquiera, no recorre las calles de un pueblo, sino que va por un precioso camino entre montañas que conecta Las Carboneras con el caserío de Chinamada. Son unos 3 kilómetros que se convierten en casi 2 horas y media de paseo romero. Sea la peor de las ingratas, que tú eres un santo sin errores. El recorrido se alarga con paradas para cantar, brindar y compartir, con subidas que requieren empujar y con bajadas donde muchos prefieren rezar. Un paseo entre verdes montañas y riscos, donde la devoción y la alegría se funden con la naturaleza en una armonía perfecta. Mátala, con ruedas de ocio y de ternura, afíciala con besos y dulzura, con magia las de todas tus locuras. Lo que hace aún más especial este paseo romero es la hospitalidad de su gente. Durante el recorrido, los romeros y asistentes son agasajados con carne a la parrilla, gofio, huevos duros, papas arrugadas, cerveza o vino. No hace falta pedirlo, aquí son los propios miembros de las carretas quienes se acercan a ofrecértelo, y cuando el vaso se vacía, enseguida lo vuelven a llenar. Una generosidad que distingue a Chinamada de otras romerías. Aquí, compartir es la esencia y nadie se queda sin disfrutar de estos maravillosos manjares de la tierra. Canaria, tierra de gofio, de vino tinto, del arroz rojo. Canaria, tierra de gofio, de vino tinto. ¡Fuerte romería! Y no te preocupes si a mitad de camino estás exhausto por la sed y no encuentras quien llene tu vaso. Un vecino de una casa cercana ha montado una especie de avituallamiento donde te ofrece sangría fresquita o agua para calmar tus ansias.
Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. El camino culmina en Chinamada, donde San Ramón Nonato es recibido con devoción y alegría. La fiesta continúa con música, bailes y una gran paella que se reparte entre todos los asistentes, como manda la tradición. Lo especial de este momento no es solo el sabor de la paella, sino la forma en que se comparte. Es tan grande que alcanza para todos y nadie se queda sin comer. La plaza del caserío se convierte en un comedor al aire libre, donde vecinos y visitantes se acercan con su plato en la mano, conversando, riendo y comentando lo vivido en el camino. La plaza, llena de romeros cansados pero felices, se convierte en un escenario de alegría compartida, donde cada sonrisa parece confirmar que todo el esfuerzo del camino ha merecido la pena. Hay que ver cómo vive el fulano, a lo loco, cómo tira el dinero en mecano, a lo loco, hay que ver cómo baila el bailón, a lo loco, a lo loco, a lo loco se vive mejor. Y así hemos vivido esta séptima romería lustral, un recorrido de fe, tradición y hospitalidad canaria. Una fiesta que después de una década de espera volvió a unir a dos pueblos bajo la mirada de su patrón, San Ramón Nonato. Lo curioso es que nuestra experiencia fue inesperada. Íbamos de camino a Taganana y casi por casualidad descubrimos la romería. Decidimos quedarnos y fue lo mejor que pudimos hacer. Lo que encontramos fue una experiencia auténtica, cargada de alegría, entrega y una amabilidad que nos sorprendió desde el primer instante. Cada vecino nos trataba como si fuéramos uno más de la familia, invitándonos a comer y a beber. Salimos de allí con la certeza de haber vivido un momento único. Lo malo es que habrá que esperar otros 5 años para volver a disfrutarlo. Si te ha gustado nuestro paseo romero por los Montes Canaga, ya sabes, dale al like, suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho y no olvides activar la campana para no perderte nada de nuestras próximas experiencias.